¿Grupos de cuántas personas son? Nosotros somos 3, pero son 4. Sí. Bien. ¿Y después lo tienen que editar esto? Sí, sí, hay que meterle otras cosas. Si querés presentarte. Ah, bueno, dale. Bueno, mi nombre es Lorena Steinberg, yo soy licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación de la UBA, soy jefa de trabajos prácticos de la materia Semiótica de los Medios 2. También doy clase en la Universidad Nacional de las Artes, en Semiótica 2, en la carrera de Artes Audiovisuales. Doy también clase en el Círculo de Periodistas Deportivos, en la materia Semiología y Publicidad y Comercialización. Y estoy en una especialización de posgrado en construcción de marcas, en una materia de estrategia y teoría de la comunicación. Y después en la Universidad de Palermo doy Relaciones Públicas 1. Después, bueno, también soy investigadora formada, participo de un proyecto UASIT también de la Cátedra de Semiótica 2 del Coto, a la cual pertenezco, de la UBA. Así que bueno, eso es más o menos a lo que me dedico. Y también soy consultora en todo lo que tiene que ver con comunicación organizacional. Hago un cruce entre semiótica y las organizaciones. Genial. Bueno, ¿querés contarme un poco de lo que te había invitado a charlar para que nos cuentes acerca de la construcción de la realidad a través de los medios? Bien. Bueno, es uno de los temas que más me interesan. Cuando nosotros hablamos de construcción de la realidad a través de los medios, a lo que hacemos referencia principalmente es que los medios representan la realidad. ¿Esto qué quiere decir? El proceso de representación quiere decir que los medios seleccionan de alguna temática determinada, seleccionan a abordarla desde algún lugar determinado, y esa decisión implica una construcción de ese objeto, por llamarlo de una manera, ¿no? De esa problemática a tratar. Por ejemplo, de las elecciones, estamos próximos al balotaje, bueno, del balotaje como objeto a representar. Bueno, ¿desde qué lugar lo representan? Desde cómo llegan los dos partidos en función de esto, de esta decisión que se va a tomar por parte de los ciudadanos en relación a elegir por una de estas dos opciones, si se lo representa, de quién está mejor preparado para el debate que va a ser el 15 de noviembre, si se lo representa en función de qué harán los ciudadanos que votaron al Frente Renovador de Massa, si qué decisión tomarán respecto a estas dos opciones, qué pasará con aquellas personas que tomaron la decisión de votar por partidos progresistas o de izquierda. Entonces, bueno, hay un montón de elementos de representaciones del balotaje, por ejemplo. Entonces, eso en términos generales. Si vamos más en términos particulares, pensándolo en relación a los medios, por ejemplo, audiovisuales, ya el hecho de dónde se posiciona la cámara, eso ya implica una construcción de ese candidato, ¿sí? Si es una toma en picado o en contrapicado, qué videógrafo se le adjudica a esa imagen, si se utiliza una imagen de archivo o una imagen en movimiento, con qué otras noticias se lo relacionan en el noticiero, qué comentarios realizan los presentadores de las noticias en función de esto. En el caso de la radio lo mismo, ¿sí? También no nos olvidemos que la radio obviamente utiliza todo lo que es el sonido, y por otro lado todo lo que es la locución de los presentadores o de los especialistas en caso de los programas radiales, más vinculados a que hay especialistas en cada temática. Bueno, qué tipo de representación hacen, sobre qué comentan y qué aspectos comentan de estos candidatos, cómo están llevando a cabo obviamente todo lo que son sus campañas, qué recorte hacen del discurso de estos candidatos, con qué lo relacionan. Bueno, entonces desde esta perspectiva podemos decir que la representación que hacen, ¿sí? En este caso de este objeto que es el balotaje o también de los candidatos, implica
esa representación implica seleccionar algún aspecto y, entre comillas, descartar otro, ¿sí? Poner el acento o el foco en algo y descartar otro aspecto sobre el cual por ahí en otro medio de comunicación, por ahí eso que se descarta en algunos puede ser el foco central en otros. Por eso decimos que los medios, cuando hablamos de representación de la realidad, hablamos de que los medios construyen la realidad. Entonces dependerá el medio de comunicación, cuáles son los lenguajes que se pueden utilizar. No es lo mismo un soporte audiovisual que un soporte sonoro, como en el caso de la radio, que a su vez tiene que incentivar a través del discurso de la oralidad todo lo que es la imaginación del oyente, ¿no? Hoy en día obviamente están las radios por internet, que ahí también recurren al lenguaje audiovisual, ¿no? Y es muy interesante todo lo que tiene que ver con esta tecnología que permite la digitalización del sonido y que permite también el archivo también y el guardar archivos de audio. Bueno, eso también es otra cosa distinta, porque en realidad no tiene por qué ser una escucha en forma sincrónica, sino que también puede ser en diferido, ¿no? Así que bueno, hay un montón de tecnología que está al servicio de los medios de comunicación, que también permite distintas apropiaciones por parte de los oyentes o de los telespectadores o de los internautas en internet, como tomándolo internet como un megamedio o un metamedio, porque en realidad es el que contiene además todo el resto de los medios de alguna manera, ¿no? Entonces decís que se manipula la realidad, la información. En realidad nosotros no hablamos de manipulación en el sentido que la manipulación en sí conlleva a pensar en teorías más comunicacionales que consideraban, por llamarlo de una manera, la teoría de la aguja hipodérmica, donde se concebía el sujeto como una tabula rasa, ¿no? Que era cargada de contenido, por eso la metáfora de la aguja hipodérmica, que se le inyecta un contenido y el sujeto actuaba en consecuencia. Entonces no adherimos al concepto de manipulación, pero sí consideramos que los medios obviamente tienen condiciones de producción que van a, si se quiere el término, restringen la producción de los discursos que ellos generan. Esto es, a nivel institucional, a qué grupo empresarial pertenecen, qué línea editorial tiene cada una. Entonces, todo eso son condiciones que restringen la producción de los discursos que ellos generan. Y eso también incide en que tengan una estrategia determinada, ¿no? Ahora, el concepto de manipulación implica que, así como el discurso es producido por cada medio de comunicación, implicaría concebir que el discurso va a ser recepcionado de la misma manera. Y en realidad nosotros concebimos que en la instancia de la recepción de los discursos hay un montón de actividades que desarrollan los receptores, por lo tanto se apropian de los discursos de distinta manera, con lo cual no es que uno puede pensar que un discurso es producido de una manera y va a ser recepcionado de la misma manera. En el receptor funcionan distintas condiciones de reconocimiento que también hacen que este receptor se apropie de los, digamos, y en realidad hablamos no un solo receptor, sino grupos de actores sociales, ¿no? Que en realidad se apropian de los discursos de los medios y realizan distintas actividades. Esto es, por ejemplo, relacionan discursos con otros discursos, los reenvían, le adicionan tal vez algunas producciones propias. Por eso hoy en día está muy de moda el concepto de prosumidor, que esto viene de la contracción entre productor y consumidor. Entonces, en realidad relacionan, linkean, reenvían, establecen vínculos con otras comunidades virtuales, cambian de contexto ese discurso mediático, por lo tanto ya cambia el sentido, le adicionan otra música, realizan un proceso de edición y montaje con otras cosas. Entonces,
en realidad pensar que hay un concepto de manipulación implicaría desconocer una instancia activa por parte del reconocimiento de los discursos. No se me ocurre más que preguntar. No, por eso es que ahora, de ahí, si bien no estamos de acuerdo con este concepto de manipulación, también es cierto que insistimos con estas condiciones bajo las cuales un discurso es producido y las condiciones bajo las cuales un discurso es reconocido. Que esas condiciones, remitiéndonos a la teoría de los discursos sociales de Verón, estas condiciones siempre van a ser desiguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otros discursos que condicionan cómo un discurso es producido, que son diferentes a los discursos que van a condicionar cómo un discurso es reconocido. Justamente este desfasaje, esta diferencia entre cómo un discurso es producido y cómo es reconocido, es lo que genera el avance de la organización social, porque si no habría una sola forma de producir discursos y una sola forma de leer esos discursos o un solo efecto de sentido. Entonces, en realidad sería una sociedad muy precaria o arcaica. En realidad, justamente decimos que a partir de la producción de un discurso se pueden generar distintos efectos posibles, tampoco infinitos, pero distintos discursos posibles, distintos efectos. Sí, estoy de acuerdo. No se me ocurre más que preguntarte porque como que explicas diferentes cosas, pero no sé si te ocurre algo más. Me parece que el concepto central es el de representación, ¿no? Entonces, los medios no reflejan la realidad, sino que en este proceso de selección, de dar cuenta y representar algún aspecto de un objeto determinado, ¿sí? Por ejemplo, el caso Nisman. Algunos medios, te digo por dar cuenta de casos o de problemáticas que tienen mucha vigencia en la actualidad. El caso Nisman, algunos medios lo representaron en función de un aspecto más de la intimidad de él en relación a que él era una persona que frecuentaba la noche, chicas jóvenes, bueno, etcétera, etcétera, que tiene que ver con un aspecto más, tal vez por llamarlo de una manera superfluo o frívolo de su personalidad, que no tiene nada que ver con su rol de fiscal, ¿cierto? Otros medios hacían alusión a representar la forma en que él había fallecido, bueno, que algunos hablan de un suicidio, otros hablan de un asesinato, bueno, y analizar más desde el punto de vista de la criminalística, por de alguna manera, qué pruebas había en pos de pensar una u otra alternativa, los avances del caso, etcétera, etcétera. Otros medios representaron más el hecho de si él cabía la posibilidad de que tuviera algunas cuentas digamos, no blanqueadas en la banca extranjera, de dónde podía llegar a provenir esas cuentas y el dinero que tenían esas cuentas ahorrados y demás, qué transferencias y de qué orígenes eran las transferencias y demás. Entonces, es muy importante dimensionar que los medios, entonces, bajo ningún punto de vista reflejan la realidad como si fuera un espejo, sino que la representan. O sea, hacer foco en representar algunos aspectos, en este caso el caso Nisman, implica la decisión de dejar en el foco las sombras o no iluminar algún aspecto del caso que por ahí otros medios retoman eso porque les parece más importante, por los intereses que poseen, por las vinculaciones con las cuales lo relacionan o lo que fuere. Entonces, me parece que lo más importante es que los medios construyen la realidad porque representan parcialmente algún aspecto de esta realidad. Bueno, muchas gracias. Sé que